Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestra audiencia que se encuentra en nuestra transmisión vía Facebook, también a los que se encuentran en nuestro canal de YouTube. Pues gracias por acompañarnos a darle continuidad a este ciclo anual Cátedra de Patrimonio Histórico Cultural de México. Pues vamos a dar inicio, vamos a presentar a nuestra ponente, como ustedes ya vieron. La doctora Virginia García Costa nos va a dar la conferencia Trigo, Pan y Panaderías en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Voy a permitirme leer una muy breve semblanza de ella para posteriormente dejarle los micrófonos. La doctora García Costa es antropóloga social e historiadora mexicana, profesora e investigadora del CIESAS desde 1973, áreas de especialidad antropología e historia del riesgo y de los desastres en México y América Latina. Alimentación en el México colonial tardío, en los últimos años se ha centrado en estudios históricos comparativos y sobre clima, desastres, respuestas sociales y comunicación en proyectos interdisciplinarios a ambos lados del Atlántico, incluyendo particularmente a España e Italia. Algunos premios y reconocimientos recibidos: Francisco Javier Clavijero del INA, varios premios de la Casa Chata del CIESAS y las palmas académicas del gobierno francés. Es miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sillón número 5, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido reconocida como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado como autora individual y coordinadora 30 libros, así como más de un centenar de artículos o capítulos de libros en México y en el extranjero y en diferentes lenguas. Fue directora general del CIESAS del año 2004 a 2014 y su directora académica de 1997 al año 2000. Sus temas de investigación actuales son antropología e historia del riesgo y de los desastres en México y América Latina, estudios comparativos sobre clima y sociedad a ambos lados del Atlántico, antropoceno y cambio climático, perspectivas históricas y antropológicas, la monarquía borbónica, sus decisiones y acciones ante la ocurrencia de desastres en sus territorios. Pues sin más, voy a dejar esta tarde los micrófonos a nuestra académica de número, la doctora Virginia García Costa. Muchas gracias, Yasmín, por esta presentación. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes para conversar sobre un tema, ¿verdad?, de interés histórico y contemporáneo para los mexicanos, ya que tiene que ver con un producto que en la mayoría de los hogares se consume cotidianamente, que es el pan de trigo. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas que preparé y que voy a ir presentando mientras voy platicando con ustedes. Esta es la primera, que trae el título: Trigo, pan y panaderías en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Bueno, aquí hay que mejor ejemplo de lo que vamos a platicar que estos bolillos y teleras. El pan de trigo nos puede contar historias. ¿Dónde y cómo nació? ¿En dónde? ¿Cómo evolucionó y se fue transformando? ¿Cómo migró a otros territorios distintos a aquellos en los que se originó? ¿En dónde se come el pan de trigo hoy en día? ¿Cómo se come hoy en día? ¿Qué lugar ocupa en las dietas de diferentes partes del mundo? ¿Por qué es y ha sido tan importante dentro de la alimentación humana en general? Una de estas muchas historias es la que les voy a contar hoy, teniendo al pan de trigo como hilo conductor. La información que a continuación les daré está basada básicamente en fuentes primarias, es decir, fuentes de primera mano, archivos, periódicos de la época y similares, ya sea que hayan sido revisadas directamente o a través de otras publicaciones que han aparecido sobre el tema.
Aquí les muestro algunas de las portadas de las publicaciones que van a ustedes ver que voy a ir citando, aunque hay mucha más información de donde obtuve lo que les voy a platicar. Una fuente de archivo fundamental para lo que les voy a platicar esta tarde fue el Archivo Histórico de la Ciudad de México, pero también el Archivo General de la Nación, nuestro Archivo Nacional. Utilicé con particular énfasis aquel libro que fuera mi tesis de maestría y que se publicó por el CIESAS bajo el título de Las panaderías, sus dueños y trabajadores, Ciudad de México, siglo XVIII, que aparece aquí en esta diapositiva. Esa fue mi tesis de maestría y después se publicó, que me la dirigió el ahora recordado Enrique Florescano y Carmen Miqueira, allá hace ya algunas décadas. Les voy a hablar sobre los orígenes del pan que se sitúan en el antiguo Egipto, de cómo fue transitando por el mundo hasta su llegada a América a inicios del siglo XVI. Ahí sí me voy a detener con más calma para platicarles específicamente sobre el tema de esta conferencia, que es el pan y las panaderías en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Empecemos pues. El pan acompaña a la alimentación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hasta hace poco se creía que se empezó a elaborar desde la época del Neolítico, particularmente cuando se llevó a cabo la transición del modo de vida nómada basado en la caza y la recolección, al sedentario que se caracteriza por la agricultura, ¿verdad? Pero estudios recientes parecen demostrar que la introducción del cereal, el trigo, en la dieta humana, aparece al menos 4.000 años antes. O sea, es mucho más antiguo de lo que se había dicho. Quizás se trate de algún tipo primigenio de trigo, similar al caso que ustedes habrán escuchado del teocintle en el maíz, del cual no hablaremos por el momento, pero sobre el cual también podríamos platicar un buen rato. Debe ser un tipo primigenio de trigo cuyos granos toscamente molidos con una piedra y después algo humedecidos podrían haber sido la base de una masa que cocida dio lugar a algún tipo de lo que hoy llamamos pan, porque también en sus formas fue variando con el tiempo. En la antigua Grecia hay evidencias que muestran ya mezclas de trigo con cebada para elaborar la masa que daría origen al pan, siguiendo siempre un proceso totalmente manual. La imagen que tenemos en la pantalla, como ustedes ven, es sobre Egipto y se ven aquí cómo están tomando la harina, amasando y después cociendo en unos como hornos cilíndricos cortados a la mitad. En la antigua Grecia, como les decía, la información existente parece mostrar que la costumbre de elaborar pan de trigo se introduce más adelante en España, alrededor del siglo III después de Cristo. Más tarde serían los españoles quienes lo introducirían en lo que hoy es México, como veremos más adelante. En el Imperio Romano, a donde llegó procedente de Grecia, ya hay evidencias de que el pan de trigo ocupaba un lugar determinante en la alimentación básica, continuando la costumbre de los griegos de fermentar el pan con los agentes de la cerveza, lo cual ya habían hecho previamente los egipcios. Aquí tenemos una imagen de cómo era el pan en Pompeya, en Italia. Esto viene básicamente de la época cuando hizo erupción el Vesubio, ¿verdad? En el sur de Italia, en el año 79 después de Cristo, en el que se tienen los restos fantásticos de Pompeya y Herculano, donde hay partes que se quedaron así como deténgaseme ahí, que están en el momento en el que están comiendo, en el momento en el que están haciendo las actividades cotidianas, y allí encontraron
si algún día tienen oportunidad de ir, no solo pan, no solo los hornos donde horneaban el pan, sino restos también de comida. Y dentro de estos restos de comida que se han podido analizar y estudiar ya con métodos modernos, aparece el pan de trigo en Roma. Se dice que cerca del año 30 antes de Cristo, durante el reinado de Augusto, ya se podían contar cerca de 328 panaderías en Roma. Más adelante podremos comparar esta cifra con lo que al respecto existía en la capital de la Nueva España en el siglo XVIII. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el 30 antes de Cristo había tantas panaderías como para abastecer a los habitantes de esos lugares. Entonces, no solo era un producto que se elaboraba artesanalmente en casa, sino que ya había unos lugares específicamente dedicados a elaborar el pan de trigo, porque era de consumo tan alto que se requería hacer en gran cantidad. Esto no quiere decir que no se hiciera también pan de trigo en casa como se puede hacer hasta la fecha, ¿verdad? Algunos panaderos de esa época tuvieron incluso su monumento, como es el caso del panadero Marco Virgilio Eurizáez, a quien se consagró la hoy en día denominada tumba del panadero, que procede del 30 antes de Cristo y que es un edificio que todavía se puede visitar en la ciudad de Roma. Bueno, el pan ha jugado un papel tan importante en la vida del ser humano, de los europeos, de los que les he venido contando, que en la última cena, por ejemplo, de Jesucristo, se cuenta que lo que compartió con sus discípulos fue precisamente pan y vino, un pan de trigo que debe de haber sido un pan como el que conocemos como pan ácimo, un pan que tenía poca levadura y era un pan más bien no muy esponjoso. Esta es una imagen que me encontré porque me pareció más cercana a las que vemos con frecuencia, que es una mesa toda formalmente puesta. A mí se me hace que aquella última cena que está en los escritos históricos debe haber sido más una cosa así más informal, y lo que tiene en la mano Jesucristo precisamente es un pedazo de pan que compartió con sus discípulos, que después se convirtió en un ritual fundamental entre los cristianos, que es la misa, en donde se comparte el pan y el vino. Esto nos muestra que el pan de trigo siempre tuvo una importancia no solo alimentaria, sino simbólica. No nos detendremos en esto porque daría para toda una conferencia, es decir, todo el contenido simbólico que podemos encontrar en el pan de trigo al contar su historia es enorme y varía según las culturas. Pero un ejemplo claro del simbolismo es esta última cena en la que estuvo presente el pan de trigo y el vino, y que se mantiene, ¿verdad?, hasta la actualidad en esta religión que después se creó como religión y que se difundió por todo el mundo y que todavía se practica, ¿verdad? A pesar de que el pan era de consumo cotidiano, imagínense esa cantidad de panaderías para abastecer a la población, pero a pesar de que era de consumo cotidiano, había sus diferencias que se van a mantener de alguna manera, y de eso les voy a platicar más adelante, también en México ya en la época colonial. En la Edad Media, por ejemplo, comer pan blanco, es decir, elaborado exclusivamente con trigo y con trigo de la mejor calidad, era considerado en Europa como un signo de prestigio y de rango social elevado. El pan oscuro o pan negro, que era elaborado con centeno o bien con los restos del trigo después de cernido, que es un trigo más oscuro, ¿verdad? Hacia una harina más oscura,
se consideraba un alimento de gente humilde. Evidentemente se trataba de un cereal más barato que el trigo en el caso del centeno, y de combinaciones de restos de estos que se producían después de cernido el trigo blanco. Es decir, ya desde entonces había diferencias entre quienes comían un tipo de pan y otro tipo de pan. Eh, Aquí les voy a mostrar algunas dos imágenes de hornos de panadería medievales. Como ven ustedes, se trata de hornos de leña con su pala de meter, que se llama esa pala de un mango muy largo, donde metían y sacaban el pan, que adentro se calentaba con la madera humeante, que podía muchas veces ser ya nada más con ceniza. Y estos son dos, el más pequeño es un mosaico pintado, donde aparece un hombre claramente con vestido a la usanza medieval, que está metiendo o sacando el pan del horno de leña, y a la derecha aparece otro también, en ambos casos hombres, y este es todo un tema, que está metiendo o sacando el pan que vemos en la parte de atrás. Él está vestido a la usanza medieval y trae una serie de explicaciones en la parte de abajo. Estas eran son dos manifestaciones, dos imágenes que nos muestran cómo eran los hornos medievales. Hay muchas más, pero estas me parecieron lindas para que ustedes tuvieran una idea de cómo era. Digo, no gran diferencia si vamos a algunos poblados pequeños en el interior de México. Todavía podemos encontrar estos hornos de leña, inclusive estas palas de mango largo que se utilizan en las panaderías tradicionales. Ya en las panaderías modernas, ¿verdad? Pues todo esto está muy mecanizado. Bueno, pues en la época medieval, la información que tenemos es que el pan, la producción de pan, la venta de pan, se caracterizó por una reglamentación excesiva. En la época medieval, una de las organizaciones características eran los gremios, y había gremios de panaderos, y la reglamentación de estos gremios era sumamente estricta. Inclusive parte de ella pasó a la Nueva España, pero se modificó, se tropicalizó, como se usa decir ahora, a la realidad novohispana, pero había mucho control porque era fácilmente se podían hacer fraudes en el peso y en la calidad del pan en el momento de su venta. Si el pan se pesa más húmedo, entonces pesa más que y entonces se puede vender cuando ya se seca, pues pesa menos, entonces en realidad el pan no estaba dando el peso reglamentado que debía de venderse. En fin, un producto básico de tanta importancia como el pan de trigo desde esas épocas estaba sujeto a reglamentaciones que debía de cumplir el gremio de panaderos. Y todos aquellos que quisieran poder producir pan sin meterse en problemas jurídicos tenían que pasar por estas reglamentaciones y formar parte del gremio de panaderos. Podría haber también producción clandestina, como la hay, pero en términos generales y lo que se encuentra en la documentación es básicamente esto. Bueno, vamos a pasar a un siguiente momento, que es cómo llegan el trigo y el pan de trigo a América. Los europeos que venían en las naves o navíos, galeones, carabelas, zarparon en búsqueda de nuevas tierras, de nuevas especias, y esa en sí misma es una historia fascinante de la que se puede hablar no horas, sino días enteros, ¿verdad? Y sobre ello hay mucho escrito y podemos platicar en otras ocasiones. Bueno, ahorita estamos hablando del pan y del trigo.
Estos viajeros, que eran mucho aventureros, que venían buscando nuevas tierras, que venían, realmente se subían en estas naves, en estos navíos, en estos galeones, sabiendo, algunos a lo mejor no muy bien, ¿verdad? Las condiciones terribles que iban a pasar. Eran viajes de meses y meses. Podían las flotas incluir hasta 200 o 300 personas a bordo de un bergantín, de los galeones, pero toda esa gente tenía que comer todos los días. O sea, había que alimentar a toda esa gente que venía a la aventura, a buscar eh, eh, novedades. ¿De dónde sacaban ese alimento? ¿Qué es lo que comían? Bueno, hay listas de que la alimentación era muy limitada y era también muy diferenciada. O sea, no todos los que venían comían de lo mismo, porque había jerarquías dentro de los que venían en esos galeones. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestro pan de trigo? Bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo venían los galeones. La gran mayoría no regresaba, ¿verdad? Acababan en el camino, las enfermedades que los atacaban, el escorbuto principalmente, y otras más. Bueno, pero ¿qué es lo que les decía? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro pan de trigo? Bueno, pues había un pan que se llamaba bizcocho. Aquí en México nosotros conocemos por bizcocho a un pan dulce, a esta gran variedad de panes dulces que realmente proceden del siglo XIX, fue una influencia más bien francesa, y, y eso es lo que acá conocemos como bizcocho. Pero en esas épocas, en el siglo XV, en el siglo XVI, bizcocho se le llamaba a un pan que se traía en las travesías por mar, en estas largas travesías por mar que venían recorriendo para llegar a sus destinos soñados. Entre estos habituallamientos que requerían para esos largos viajes, un pan denominado bizcocho lo describían como tortas duras de harina de trigo, doblemente cocidas y sin levadura, para que duraran largo tiempo. Se convirtieron así en un alimento básico dentro de los buques. Cuentan que a veces estaba tan duro que solo los más jóvenes eran capaces de hincarle el diente. Pero, como se dice por ahí, eso es lo que había y eso es lo que se comía. Lo que cuentan es que era muy importante tener algún líquido, en el mejor de los casos vino, entonces que este pan duro, que conforme pasaban los días se iba haciendo cada vez más duro, lo remojaban en vino o en agua para poderlo hacer más sudito y que fuera menos difícil de comer y de masticar. Pero este es el originalmente denominado bizcocho. Nosotros sabemos que en la América precolombina se consumían varios cereales, principalmente el maíz, acompañado de otros cereales en otras partes de América, como la quina y el amaranto, la yuca o la mandioca, que los españoles llamaron el grano de los indios. El pan de los indios era la tortilla o el casabe, elaborado con yuca o mandioca. Ese es el pan que encuentran esos navegantes cuando llegan a las tierras de este lado del Atlántico. Los sobrevivientes de esas largas travesías literalmente morían por comer un pan de trigo. Imagínense un mexicano sin tortillas por meses y meses, y aquello fue lo que encontraron cuando llegaron a las islas que iban descubriendo, ¿verdad? Porque ya estaban ahí. Nada, nada que se pareciera a su anhelado trigo, ni siquiera al duro bizcocho. Al llegar a lo que después sería Nueva España, se encontraron con la que el cronista Juan de Cárdenas describiría como la maravillosa planta el maíz. Aquí tenemos unas imágenes de estos
eh, cereales de los que les he hablado, el maíz, la yuca, la mandioca, el amaranto. Eso fue lo que encontraron en los diferentes puntos que iban tocando y pues no era lo más apetecible a su paladar, ¿verdad? Ellos querían su pan de trigo. Bueno, pues este doctor Juan de Cárdenas, que era un médico, en este libro, que es maravilloso, como su título lo dice, Problemas y secretos maravillosos de las Indias, compuesto por el doctor Juan de Cárdenas, médico, que fue publicado en 1591, Juan de Cárdenas consideró que era una planta única, incomparable, por muchas razones que describe en su libro, que ya les leí su título, Problemas y secretos maravillosos de las Indias, publicado en 1591. A diferencia de la mayoría de los cronistas, Juan de Cárdenas consideró que los productos americanos eran superiores a cualquiera de los ya conocidos en el mundo, porque era muy frecuente que los que venían llegando dijeran que todo lo que encontraban era inferior a lo que existía en sus países de origen, en España, en Portugal, en Italia. En particular sobre el maíz, afirmaba Juan de Cárdenas que excede en calidad nutritiva y medicinal a otros cereales como el trigo y la cebada. Y entonces les voy a leer lo que nos dice Juan de Cárdenas aquí en su libro Problemas y secretos maravillosos de las Indias. Nos dice, el maíz es una de las semillas que con mejor título deben ser estimadas en el mundo, y esto por muchas razones y causas. Además de sobresalir en la facilidad de su siembra, en la brevedad con que se reproduce, en la abundancia de su cosecha, en los diversos medios de comerlo, se obtiene de él un excelente pan que junto con ser de suyo tan bueno y de tanto sustento, es tan fácil y barato de sazonar, declarando implícitamente así al pan de maíz como un sustituto americano del pan de trigo. Es decir, la tortilla, ¿verdad? Pero Juan de Cárdenas se maravilló y por eso le llamaba semilla maravillosa. Los españoles, evidentemente, no traían materia prima para sembrar su trigo, ¿verdad? Traían algunos bizcochos de esos duros que habrán sobrado del viaje, pero con un bizcocho no se produce trigo. Y aquí es donde empiezan las leyendas de cómo llegaron los primeros granos de trigo a México. Existe poca información al respecto, pero hay muchas leyendas. Una de ellas señala que la empresa corresponde a Cortés, dice, y a un esclavo negro. El sitio de su inicial aclimatación a Coyoacán. Todavía hedía y humeaba la vencida ciudad indígena cuando al marqués, acabado de ganar México estando en Coyoacán, le llevaban del puerto un poco de arroz. Iban entre ellos 3 granos de trigo y mandó a un negro horro, los negros zorros eran los esclavos libres, a que lo sembrase. Salió el uno, y como los dos no salían, sacáronlo y estaban podridos. El que salió llevó 47 espigas de trigo, pues de este grano es todo y hace diferenciado por las tierras donde se ha sembrado. Y poco a poco hay infinito trigo, y entonces quiere decir que a un negro y esclavo se debe tanto bien. Eso dice una de las leyendas. Hay muchas otras leyendas que hablan de cómo llegó el trigo a lo que luego sería Nueva España y México. Pero el trigo había no solo que sembrarlo y cosecharlo. Se dice que en un principio los indios fueron obligados a ello, a sembrarlo y a cosecharlo, no siempre con éxito. Y fueron aceptando estas tareas conforme iban incorporando al pan de trigo en su dieta. En particular,
los indios y mestizos urbanos, a pesar de su resistencia inicial a sembrarlo y a comerlo. En el siglo XVIII, la ingesta de pan de trigo se había generalizado en los centros urbanos. No solo lo comía, como muchas veces se cree, la población española o criolla que vivía en esas ciudades, sino también los mestizos e indios. De hecho, se llevó a cabo un mestizaje cultural en este aspecto, al cual me referiré más adelante. Después de sembrarlo y cosecharlo, había que almacenar el grano y cuidar que no se infectara de gusanos, que como el gorgojo, podrían acabar con todo lo cosechado y guardado. Ya seco, el trigo había que molerlo y convertirlo en harina. Aquí les muestro un ejemplo de uno de los muchísimos molinos de trigo hidráulicos que hubo en la Nueva España desde muy temprano. El tema de la molienda del trigo es fascinante, particularmente desde una mirada de la tecnología y el avance de esta, que durante muchos siglos fue muy lento. Podrían ser molinos de viento, como los típicos holandeses que conocemos de aspas. Podían ser molinos hidráulicos, como el que le estoy mostrando en la pantalla, que utilizaban el agua como fuente de energía y que son los que funcionaron en la Nueva España para generar la energía necesaria para moler los duros granos de trigo. El primer molino de trigo se estableció casi inmediatamente después de la conquista. A raíz de una solicitud de una merced de herido de molino, de una licencia para formar aceñas y molinos que se le otorgó a un señor llamado Rodrigo de Paz en el río Tacubaya, fue que se inició la molienda en estos molinos de trigo hidráulicos. Fue tan exitoso que ya en 1525 existían varias panaderías en la Ciudad de México que se abastecían de la harina que se molía en estos molinos hidráulicos que estaban en el Valle de México, alrededor del Valle de México, utilizando las fuentes existentes, sobre todo el río Tacubaya. Con la harina resultante de esta molienda, se hacía en esas panaderías el tan codiciado pan, sujeto también, como les comentaba en un principio, en la época medieval, a una serie de reglamentaciones relacionadas con su calidad, con su peso y con su venta. Pasemos entonces, ahora sí, a hablar del pan de trigo y de las panaderías que lo elaboraban en la Ciudad de México en el siglo XVIII, que es el tema que nos comprometimos en esta conferencia. Voy a dividir mi presentación en los siguientes apartados. El dónde, que es la Ciudad de México. El qué, que es el pan de trigo. El dónde específico, que son las panaderías. Vamos a hablar de cómo eran las panaderías en su interior y de los tipos de pan y del consumo diferenciado. Sobre esto vamos a ir poco a poco abundando para que se lleven ustedes una idea lo más clara posible de cómo se comía el pan de trigo en la Ciudad de México en el siglo XVIII. Primero vamos al dónde, a la Ciudad de México, esta enorme ciudad ya en el siglo XVIII. Para la segunda mitad del siglo XVIII, la Ciudad de México constituía no solo la ciudad más importante de la Nueva España, sino también la mayor de América. Para fines de ese siglo, reunía 130,000 habitantes, mientras que otras, como Nueva York o Lima, que le seguían, tenían solo 96,000 en el caso de Nueva York y 53,000 habitantes en el caso de Lima. Aquí tenemos una planta de la ciudad de Nueva York, más o menos de esa
fecha en la que les estoy diciendo que podemos comparar con la anterior, ¿verdad? Esta es la Ciudad de México, esta es la ciudad de Nueva York, que tenía 96,000 habitantes, y aquí tenemos un mapa de Lima, Perú, en el siglo XVIII, con menos de la mitad de habitantes de los que tenía la Ciudad de México, 53,000 habitantes, que estaban también en una ciudad dividida, marcada reticularmente, como era costumbre hacer en estas ciudades al estilo español. Según Humboldt, solo eran más populosas en Europa ciudades como Londres, Dublín, París o Madrid. Es decir, que estas tres ciudades que les he mostrado, la Ciudad de México, en primer lugar, que era la más grande, como les digo, de América, luego la ciudad de Nueva York y finalmente la ciudad de Lima, eran más populosas que algunas ciudades europeas en esa época. La Ciudad de México se caracterizaba por ser una ciudad, se decía, de blancos, en un país mayoritariamente indígena. Era un conglomerado de habitantes no productores de productos agrícolas, pero que sin embargo los demandaban, porque se los querían comer. De hecho, la alta concentración de población convirtió a la ciudad en el centro consumidor más importante de la colonia. Tal demanda, la demanda que tenía la Ciudad de México de alimentos, que era una demanda muy elevada, debía además cubrirse oportunamente, por lo que las autoridades de la ciudad asumieron dicha tarea, es decir, que fuera un abasto suficiente y oportuno, con el objeto, entre otros, de evitar revueltas sociales. No podrían permitírselo, ¿verdad? ¿Y quiénes vivían en esa ciudad en expansión? ¿Eran realmente puros blancos los que vivían allí? Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la población de la ciudad según diferentes fuentes entre 1689 y 1813. Les puse estos datos porque estamos hablando del siglo XVIII novohispano, ¿verdad? En la pantalla vemos que la mayor cantidad de datos localizados sobre la población de la ciudad es los que encontramos aquí, y vemos que hay, bueno, no se ve directamente, pero demuestra que hay un aumento de un 72% de población entre 1742 y 1811. O sea, creció la población de manera brutal, y una disminución en 1813, en buena parte relacionado con la peste de 1812-13. Solo en ese año el ayuntamiento informó que había habido 20,000 defunciones. Esta era la población que tenemos registrada en diferentes fuentes para la Ciudad de México. Esta población urbana, a fines del siglo XVIII, estaba constituida mayoritariamente por, como se decía, blancos, el 47%, seguidos por los indígenas, el 23%, y los mestizos, el 17%. Estas son las cifras que tenemos. Acuérdense que estamos hablando de la Ciudad de México, ya en el siglo XVIII. En este cuadro vemos esta composición, cómo era esta composición entre los últimos 50 años del siglo XVIII. Era la ciudad que concentraba, y de manera creciente, a la población blanca novohispana. Había otras ciudades en la Nueva España que también reunían importantes cantidades de población blanca, que así se le decía a los españoles y criollos, como Guadalajara, como Guanajuato, como Valladolid y como Puebla, pero sin duda la que concentraba mayor cantidad de población blanca era la Ciudad de México. En Nueva España, la población mestiza fue aumentando paulatinamente a lo largo de la época colonial.
Los mestizos en el siglo XVI no llegaban ni al 1% de la población, pero ya en el XVII constituían cerca del 10% y en el XVIII ya rebasaban el 12%. En conclusión, podemos decir que en el siglo XVIII la mitad de la población de la Ciudad de México era blanca y la otra mitad india y mestiza, mientras que en toda Nueva España los primeros no llegaban al 20% y los segundos, los indios y mestizos, constituían más del 80%. Esta población urbana, esta población de la Ciudad de México, mitad blancos y mitad indios y mestizos, constituían un mercado muy importante de consumidores del pan de trigo que se producía en esa ciudad. Entonces, vamos acercándonos a nuestro blanco. El segundo asunto del que les dije que les iba a hablar es el qué, el pan de trigo. Como les dije antes, muy por encima, para elaborar el pan que consumían los habitantes de la capital de la Nueva España, la harina provenía de estos molinos de trigo ubicados en el Valle de México, que también enviaban periódicamente harina a Tierra Caliente y a Veracruz, probablemente para ser exportada. Es decir, estos molinos producían la suficiente harina como para abastecer a la Ciudad de México y todavía les sobraba para mandar a otros espacios en el virreinato de la Nueva España. Obviamente el molino era un paso obligado antes de llegar a la panadería, ¿verdad? El trigo no se podía hacer pan, se necesitaba la harina. Esta es una piedra francesa de molino hidráulico. No sé si les queda claro cómo se molía el trigo. Aquí podemos ver la rueda que está moviéndose con el agua que pasa, mueve esa rueda, que a su vez está moviendo dos piedras que pasan una encima de la otra, dos piedras que van dando la vuelta y van moliendo el grano de trigo para convertirlo en harina. Estas eran las piedras de moler, por eso estaban acanaladas. Una de las piedras estaba acanalada y la otra no, para poder ir rompiendo el grano de trigo. Así eran, y hay todavía en algunos museos o en algunas haciendas antiguas podemos encontrar restos de estas piedras de molino. Yo he visto algunas en el Bajío, por ejemplo, que muestran cómo eran estos molinos. El trigo que abastecía a estos molinos del Valle de México provenía de lo que se llamaba contornos, es decir, el Valle de México, de tierra fría y de tierra adentro, es decir, de diferentes partes de la Nueva España. ¿Cuántos molinos había de estos que abastecían a la Ciudad de México y todavía les sobraba para mandar a otros espacios? Pues teníamos 14 molinos en el Valle de México para abastecer a las casi 50 panaderías que, como veremos más adelante, tenía la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí algunos de ustedes, quizás habitantes de la Ciudad de México, van a identificar, porque algunos de los nombres de estos molinos todavía nombran algunos barrios o algunas calles de la Ciudad de México el día de hoy. Los nombres de los molinos eran estos que vienen aquí: Chalco, Tomacoco, Molino de Zabaleta, Molino del Moral, Molino del Socorro, de Miraflores, de Tacubaya del Rey, Molino del Valdés, Molino de Santo Domingo, etc. Hay un trabajo muy detallado, muy bien hecho de una antropóloga historiadora que se llama Los Molinos, se llama El Mercado de Trigo en la Ciudad de México, y que nos habla de estos molinos con más detalle, de Gloria Ortiz, un libro que se publicó hace ya varios años y está dentro de los que les enseñé en un principio en las portadas que les mostré. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el pan constituía ya un producto básico en la dieta del poblador urbano. ¿Cómo nos atrevemos a decir algo así? ¿Cómo que era ya un
un producto básico en la dieta del poblador urbano. Aquí les muestro algunos panes de una panadería antigua, seguramente eran mucho más rústicos. Los del siglo XVIII, con las descripciones que tenemos, nos hablan de panes mucho más rústicos. Esto es como que lo más rústico que encontré para poderles mostrar, porque obviamente no había, no había fotografías, no hay más que pinturas de la época. Pero el hecho de que encontremos estos diferentes tipos de pan quiere decir varias cosas que aprendimos en el estudio del pan y las panaderías en la Ciudad de México. Como les digo, el consumo de pan ya estaba generalizado era un consumo, un pan, un producto básico de la dieta del poblador urbano, pero había un consumo diferenciado. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que había dos tipos de pan destinados a dos tipos de consumidores. Y un poco es lo que les traté de mostrar aquí. Por un lado, estaba el que denominaban el pan floreado, elaborado con harina de primera calidad, le decían la flor de la harina, por eso le llamaban pan floreado, y era, por tanto, más caro. Y por otro, el que le llamaban el pan común, que era de harina inferior y por lo tanto más barato. Entonces, lo primero que encontramos es que había una diferenciación en el consumo: pan más fino, más caro; pan menos fino, más barato. La existencia de dos clases de pan planteó la hipótesis de un consumo generalizado de este producto, o sea, que se consumía de manera general en al menos la Ciudad de México, que lo fuimos confirmando a partir de estudiar quiénes, por qué y cómo consumían uno u otro tipo de pan. En esa época, mira, el barón de Humboldt, que estuvo por estas tierras a principios del siglo XIX, él en su visita a la Nueva España entre 1803 y 1805, mostró su gran sorpresa cuando encontró que en la Ciudad de México el consumo per cápita era de 363 libras de pan al año. Esto quiere decir 167 kilos de pan per cápita al año. Cuando en París, desde el Balón de Humboldt, para esas mismas fechas, era de 173 kilos. O sea, en la Ciudad de México se consumían 167 kilos per cápita, y en París, una ciudad históricamente, donde históricamente el pan de trigo era la base de su alimentación, allá no tenían su tortilla de maíz, solamente un poquito más. Es decir, casi igual en dos ciudades cuya tradición en el consumo de pan de trigo era muy desigual. Este hallazgo lo expresó de la siguiente manera. El barón de Humboldt, Alejandro de Humboldt, aquí nos dice: en México, se quedó impresionado y habla mucho de esto, pero aquí nomás les puse un parrafito que dice: en México el consumo de pan es igual al de ciudades de Europa. Este hecho es tanto más extraordinario cuanto que en Caracas, Cumaná, Cartagena de Indias y en todas las ciudades situadas de América, situadas bajo la zona tórrida, pero al nivel del mar o en pequeñas alturas, los habitantes criollos no comen otro pan que el de maíz y casabe. O sea, en esta Ciudad de México se come mucho más pan que lo que uno podría haber esperado. No obstante, Humboldt afirmaba que dado que la mayoría de la población prefería el maíz, el trigo era consumido exclusivamente por los europeos. Eso fue lo que él dedujo, ¿verdad? Dice: ¿cómo? Si aquí el alimento básico es el maíz, pues entonces el pan de trigo lo deben de consumir nada más los europeos. En estas fechas, los blancos, criollos y españoles o europeos de la Ciudad de México no eran más de 2.500. Y en eso sí se equivocó Humboldt, pues los cálculos que él mismo da correspondería a un consumo de más de 20 kilos diarios de pan de trigo por europeo residente en la Ciudad de México, lo cual es a todas luces un absurdo, ¿verdad? No hay quien se coma 20 kilos de pan al día.
Nuestras investigaciones mostraron que la gran mayoría de la población de la Ciudad de México consumía ya pan de trigo, pero no fue suficiente esta división entre el trigo consumido y la población blanca y mestiza de la ciudad, sino que encontramos otros elementos de lo que les voy a hablar en adelante. O sea, encontramos dos tipos de consumidores que eran abastecidos con diferentes calidades de pan y a diferentes precios. Ya les dije, el pan floreado, el pan común, y había otro que ahorita a nosotros nos parece un nombre muy común, pero que se llamaba pan vaso, que quería decir pan baxo, pan bajo, que era el que se hacía con los restos de las harinas cernidas, ya de plano con lo que quedaba casi en el suelo, con eso se hacía el pan bajo o pan vaso. Hoy día el pan vaso es otro producto muy apreciado en México, ¿verdad? Bueno, quienes contaban con mayores recursos, generalmente los incluidos dentro del grupo de blancos, pues compraban el pan floreado, que era el más caro. La población urbana pobre, es decir, la mayoría de indios y mestizos, consumían el pan común y el pan vaso, más corrientes y más baratos, que obtenían cerca de sus viviendas en las pulperías. Las pulperías eran las tiendas de barrio, las que ahora les llamamos misceláneas, las tienditas de la esquina, que ahora están desapareciendo con los grandes almacenes, ¿verdad? Las pulperías, que así se llamaban y así se llaman todavía en algunas ciudades de Centro y Sudamérica, eran una especie de tiendas de barrio que vendían diferentes productos al menudeo, y entre ellos venían el pan común, inclusive en pedazos. O sea, eran unos panes grandes, pero en las pulperías se podía vender el pan en pedazos para que la gente que no tenía mucho dinero pudiera ir a comprar pan, un pedazo de pan, porque era para lo que le alcanzaba. Ambos tipos de pan se elaboraban en las panaderías. O sea, tanto el pan floreado como el pan común, como el pan vaso, se elaboraba en las panaderías que estaban diseminadas por la ciudad, pero sobre todo concentradas en el centro de la ciudad. Entonces, ahora vamos al tercer tema, que es el dónde se hacía el pan, que son las panaderías. En el Códice Florentino del padre Sagún, que data del siglo XVI, aparecen ilustraciones representando a los vendedores de diversos productos. Solo el de pan de trigo, como se ve en la pantalla, el de carne y el de papel se reproducen como españoles, mientras que el resto aparecen como indígenas. O sea, si ven ustedes las figuras, el atuendo, el gorro, ¿verdad? La espada, etcétera, está representando un español. Los textos que acompañan a la ilustración del vendedor de pan en el Códice Florentino hacen referencia tanto a las actividades de este último como a las propias del vendedor del trigo y al de la harina. En el original de Sagún, dichos textos son muy reveladores, como se muestra a continuación. No lo tengo aquí. Aquí está aquí abajo. Y nos dice el Códice Florentino: el que es panadero tiene estas propiedades: que sabe bien cernir la harina y amasarla y sobarla, e hinchir los panes y leudarlos. Leudarlos quiere decir dejarlos fermentar. Y hacer tortas, y meter en el horno, y cocer bien el pan. Y el pan que vende es blanco, bien cocido, tostado y a las veces quemado o moreno. Y por el contrario, mal cocido, y si está como ha de estar y no está avinagrado, es sabroso, suave y dulce. ¿De qué nos está hablando Sagún si no es del trabajo que se llevaba a cabo en una panadería? Aquí tenemos un cuadro, bueno, los de Sagún era en el siglo XVI. El número de panaderías fue creciendo y durante todo el siglo XVIII y principios del XIX, la Ciudad de México contó en promedio con 48 panaderías. Aquí tienen ustedes los porcentajes, salvo un par de años donde baja el número de panaderías. Por lo general había una media centena de panaderías
en la Ciudad de México. Las variaciones de un año a otro pueden deberse no solo al cierre o apertura de panaderías, sino que cuando el número disminuye, puede ser porque en ese año no se presentaron todos los dueños de panadería a hacer sus declaraciones de compras de trigo. Cuando aumenta el número de panaderías, puede ser a que por ese año se hubieran presentado tanto el dueño como el administrador y que en realidad esté duplicada la cifra. Fíjense, a diferencia de lo que decía la ley decía que el número de panaderías permitidas no debía ser mayor de 30, lo cual se consideraba suficiente para abastecer al público con el trigo con el que se contaba. De otra manera, decían las autoridades, se propiciaba el que se hicieran mezclas que disminuyeran la calidad del pan, además de que resultaba más difícil controlarlas y vigilarlas. Había inspectores que iban a las panaderías a revisar que se estuviera haciendo el pan correctamente. Se hacía una cosa que se llamaba la experiencia del pan para ver qué tanto debería de llevar, cuánto debería de pesar, de acuerdo al precio al que estaba el trigo, poner el precio al que se debería de dar el pan, etcétera. Para ello, las ordenanzas limitaban la apertura de panaderías con mandatos como los siguientes: amasar un mínimo de 6 costales o 3 cargas de harina diarios, mantener en funciones la fábrica por lo menos durante 2 años. Si no, no podías abrir la panadería si no te comprometías a ello. Al mismo tiempo, debía haber una distancia mínima de 400 varas entre una panadería y otra. Es decir, todos estos controles que había, pues como ven, no se respetaban mucho, porque aquí siempre hubo más de 30 panaderías. ¿Y cómo eran estas panaderías por dentro? ¿Nos las podemos imaginar? Aquí tenemos una imagen de una panadería antigua, ¿verdad? No será como eran en el siglo XVIII, pero quizás se acerca un poco, aunque inclusive ya tiene un foco, ¿verdad? Los documentos de archivo permiten hacer descripciones detalladas de cómo eran las panaderías por dentro. Haré un resumen de ello. No cualquier local podía ser destinado para panadería, pues se requerían ciertas instalaciones mínimas que respondieran a las necesidades de la producción y estaban reguladas por ordenanza. En ocasiones, una vivienda particular se podía adaptar, pero generalmente los dueños de panadería construían la fábrica, como le llamaban, o el taller, o bien ya lo arrendaban siendo una casa panadería. El nombre que tenían era casa panadería. Y tenía este nombre porque generalmente arriba vivía el dueño o el administrador y abajo se tenía a la panadería, el taller y todas las instalaciones que debía tener una panadería, que era mínimo uno o 2 hornos, contar con aprovisionamiento de agua suficiente, tener una extensión considerable para albergar tanto la fábrica como la vivienda de dueños y de operarios, porque sí, los operarios vivían en la panadería y había que ofrecérseles espacio para que ahí durmieran, porque el pan se empezaba a hacer a altas horas de la madrugada. Entonces, en las casas panadería vivían el dueño y los operarios. Una casa panadería generalmente constaba de 2 pisos, en las cuales se distribuían los cuartos necesarios para vivienda del propietario, usualmente el segundo piso, y los ranchos, para los que se llamaban operarios, generalmente ubicados en 2 cuartos. En un cuarto dormían los hombres y en otro las mujeres. Y si se trataba de matrimonios, pues con la pena, pero se tenían que distribuir los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y aparte, pues todo lo que correspondía a la panadería, que es un poco lo que vemos en esta imagen, que no sea muy posterior, ¿verdad? Pero que era, ahorita les voy a decir qué es lo que incluía. La elaboración del pan se llevaba a cabo por medio de procedimientos manuales, donde, si bien el aumento de la producción dependía directamente de la intervención de los operarios, requería de una serie de útiles e instrumentos. Una panadería debía contar con el siguiente instrumental:
debía de tener de 2 a 5 tornos cernidores. Debía tener de 3 a 7 artesas, que son estas bateas enormes en las que se amasaba el pan. Tenía que tener el tendido y el tablero, mesas de lanza y mesas para pesar, 30 pares de sedazos, o sea, de coladores, romanas para pesar el pan, raspa, tajadera, palas de mano y de horno, caballete, tablas, casos, peroles, bateas, chiquihuites, huacales y canastas. Todo esto viene descrito en las ordenanzas. Si no tenías todos estos instrumentos, todas estas herramientas, no podías abrir una panadería y menos mantener. Bueno, les voy a enseñar algunos de estos herramientas de los que tengo imágenes posteriores, por supuesto, no son del siglo XVIII, pero por ejemplo, esta es de una cernidora donde se echaba la harina, con esa manivela se le daba vuelta, iba pasando a través de unas como rejillas la harina, y las rejillas tenían diferente grosor para pasar harina un poco más gruesa, más fina, etcétera, y aquí la diferencia, ¿verdad?, entre pan floreado y pan común. En este podemos ver instrumental vario de panadería que les mencioné antes, que es el tendido y el tablero, una mesa de lanza donde se lanzaba el pan se llama mesa de lanza porque era donde se lanzaba la masa para preparar los panes. Las palas, que las ven ustedes colgadas en la pared, palas de mano, palas de horno, el caballete, etcétera. Si ustedes van a alguna panadería antigua en algún poblado mexicano, se encontrarán todavía estos instrumentales. Y por supuesto, el más importante de todos, que era el horno. Era siempre un horno de leña, un horno que estaba adentro de la panadería, no eran hornos exteriores. Todavía hay algunas panaderías en las zonas rurales de México, algunas son familiares, ¿verdad?, que tienen su hornito para hornear su pan o sus alimentos, y otras que son panaderías que venden pan de leña, como le dicen, y que tienen, y los hornos son muy similares a este que les estoy mostrando y al que describen los documentos que consultamos en el archivo. Bueno, llegamos entonces a los tipos de pan y el consumo diferenciado, del cual ya les he hablado un poco antes. Las panaderías elaboraban tanto el pan floreado o de primera como el común o de segunda, pero solo vendían el pan floreado. O sea, en una panadería tú no podías comprar pan común ni pan vaso. En la panadería solamente podías comprar el pan floreado. El pan común era remitido a las pulperías. Las panaderías se localizaban más bien hacia el centro de la ciudad, donde residía la población con mayores recursos que podía comprar ese pan, floreado, caliente y recién elaborado. Las pulperías, por su parte, estaban diseminadas en toda la ciudad, concentrándose sobre todo en la periferia, donde vivía la gente con menos recursos, que pagaba menos y obtenía un producto de menor calidad y frío. Y aquí es de un documento de archivo que sacamos esta descripción que dice: el pan bueno, fino y hermoso es para la gente rica, y el corriente para la gente plebeya y pobre, pues si el floreado se fabrica o labra, es para aquellas gentes que por tener desahoga consultan más a su gusto que a sus intereses, no siendo estas de la clase de aquellos que se surten en las tiendas. El que fuere de paladar exquisito, acuda a las panaderías, pues el gusto manifiesta no tener mucha necesidad. Es un texto fuerte, ¿verdad? Por el contrario, el pan común se hacía en piezas más pequeñas que se vendían por cuartillas, flacos y pilones, es decir, moneda menuda que no era metálica. Sobre esto podríamos platicar porque hubo
moneda que circulaba, que estaba hecha de hueso, de baqueta, de otros materiales y que servía como medio de intercambio, pero no era una moneda aceptada, digamos. Tenemos entonces la evidencia con todos estos elementos de que había un consumo generalizado, pero diferenciado. ¿Qué es lo que nos está permitiendo hablar de esto? Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el consumo de pan de trigo se había generalizado entre la población de la Ciudad de México, presentando ciertas modalidades. Considero que fueron precisamente estas modalidades las que hicieron posible que se generalizara entre toda la población urbana y que el pan no se mantuviera como un alimento exclusivo de los españoles y criollos. Se trataba de un consumo diferenciado entre dos tipos de consumidores abastecidos con diferentes calidades de pan y a diferentes precios. Quienes contaban con mayores recursos, generalmente los incluidos dentro del grupo de blancos, compraban el pan floreado, que era el más fino y por tanto el más caro. La población urbana, acuérdense, estamos hablando siempre de la población urbana, de menores de recursos, la mayoría de indios y mestizos, consumían el pan común que compraban en las pulperías, que estaban en la periferia urbana. Estas últimas, las pulperías, vendían diferentes productos al menudeo, entre ellos precisamente el pan común en piezas más pequeñas o en porciones, es decir, un pan se dividía en 2 o 3 partes y así se vendía. Y el cuarto elemento es el medio de pago, porque el pan floreado se debía de comprar a medios reales, mientras que el pan común se podría comprar por tlacos y por pilones, como les he dicho. Hay muchas conclusiones que podemos sacar de todo lo que les he relatado esta tarde, pero también quedan muchas preguntas y dudas aún por resolver. Para terminar, quisiera recordar algo que escribí hace poco y de lo cual estoy convencida como investigadora de estos temas, pero sobre todo como mexicana que disfruta del buen comer. Si bien se dio esa efectiva adopción por parte de los mexicanos, el pan de trigo nunca llegó a desplazar al que en un principio se denominó el pan de los nativos, es decir, la tortilla de maíz. Maíz y trigo, en forma de tortillas y bolillos, forman parte inevitable de la mesa del mexicano actual desde hace muchos siglos. Son la base cotidiana e insustituible de la alimentación del mexicano urbano y rural. Esa adopción por doble vía llevó inclusive a un proceso de hibridación que también ha tenido una excelente acogida a lo largo y ancho del país. Algunos ejemplos de ello es la elaboración de tortillas de harina de trigo, por primera vez a raíz de la grave crisis maicera de 1785-86, o bien de panes de trigo coloreados y moldeados con figuras alusivas para ceremonias indígenas. Es decir, este proceso de hibridación. Tortillas y bolillos, hoteleras, los han consumido ricos y pobres. Han tenido usos religiosos, ceremoniales, curativos y festivos. Han estado en las mesas de españoles, de indios y mestizos. Incluso levantaron en varios momentos de nuestra historia serias protestas cuando la escasez o los elevados precios de uno de ellos o de ambos amenazaban con provocar crisis de subsistencia, como ocurrió precisamente en el siglo XVIII y XIX. Así, el pan de maíz y el pan de trigo, como aparece en la pantalla, se encontraron en México hace 500 años y han ido de la mano a lo largo de nuestra historia. Fue, de hecho, uno de los encuentros enriquecedores que compensó de alguna forma muchas de las atrocidades que una conquista conlleva. Muchísimas gracias por su atención. Doctora, muchas gracias por su conferencia esta tarde y pues ya vamos justo a la parte de las preguntas de nuestro público
Gracias a todos aquellos que están atentos en este ciclo, en esta tercera sesión. Y pues, claro, mandamos saludos desde nos escuchan Tecámac, Puebla, Xochitepec, Ciudad de México. Así que gracias por estar atentos y saludos a todos. Pues vamos a dar lectura. Recuerden que en la caja de comentarios, tanto de nuestra transmisión de Facebook como del canal de YouTube, estamos esperando sus preguntas. Vámonos, doctora, si quiere de una en una, vamos a ver cuáles son las dudas que tiene por acá el público. Dice Física Coelho. Disculpe, ¿es posible saber el precio y costo del pan de esa época? ¿Voy contestando una por una? Sí, si quiere vamos o quiere que acumulemos varias. Bueno, les contesto esta. El precio del pan era, es que, bueno, el pan floreado se vendía por medios reales y el pan común se vendía por tacos o pilones. Esto quiere decir que había un precio fijo y un peso variante. Tú pagabas medio real por un pan floreado, pero en ocasiones te daban un pan y en ocasiones te daban un pan. Es decir, lo que variaba era el peso y no el precio. Pero entonces a veces, y bueno, todo eso lo tenemos descrito en las publicaciones que tenemos, pero lo que variaba era el peso y no el precio. No había precio fijo, sino, no había peso fijo, sino precio fijo. Isabel Vargas hace acá dos preguntas. Dice, buenas tardes, ¿el azúcar influía en el consumo diferenciado o cuando el azúcar se integró en el proceso de elaboración? Y la otra pregunta que hace es, escuché alguna vez que el sobrante del huevo que usaban para las pinturas religiosas era el que usaban para elaborar el pan. ¿Eso es cierto? Bueno, primero en el siglo XVIII, que es en el que yo me especialicé en el estudio del pan, del trigo y de las panaderías, no se usaba ningún otro ingrediente que agua, harina y sal. No se le incorporaba ningún tipo de dulce y tampoco huevo. O sea, todas estas variantes se fueron introduciendo sobre todo en el siglo XIX y como dije en algún momento, un poco como influencia de la migración francesa que vino y trajo una enorme variedad que después ya hicimos nuestra y la modificamos a nuestra manera y que hoy tenemos esa enorme variedad de panes de dulce que les llamamos de panes bizcocho, que son ya muy mexicanos y que desgraciadamente cuyos nombres se están olvidando porque antes tú llegabas a una panadería y le dices, me da una trenza, me da un cocol y me da unos calzones, porque así se llamaban. Pero ahora ya con el autoservicio, pues llegas, agarras tu charola y te vas sirviendo los panes, ya nadie sabe cómo se llaman. Entonces yo les invito a que cuando vayan a comprar pan de dulce a las panaderías mexicanas, pregunten por los nombres y transmitan este conocimiento a las siguientes generaciones. Doctora, nos quedó ahí pendiente la pregunta sobre el huevo, que si se usaba para las pinturas, ese ya, ¿verdad? Quedamos que no. En eso No hay otro ingrediente más que harina, agua y sal. bien. Acá tenemos otras preguntas. Dicen, caso Focani, ¿era más común comprar el pan o prepararlo en casa? Es una pregunta muy interesante porque es un contraste con las tortillas, precisamente. Desde muy temprano yo les dije que se fundaron estos primeros molinos de trigo y desde muy temprano en la Ciudad de México hubo panaderías, es decir, comercios, lugares donde se hacía pan para vender. En cambio, las tortillerías, las primeras tortillerías datan de fines del siglo XIX. O sea, el pan desde un principio fue un producto que se elaboraba en un comercio para la venta, a diferencia de las tortillas, es un producto que se elabora de manera doméstica y que se consume de manera doméstica. O sea, ya más masivo
fue hasta el siglo XIX y provoca cambios muy importantes en la organización del trabajo y en la organización inclusive doméstica de las familias, porque, bueno, esta es toda una historia que lo ha trabajado varios investigadores, pero en particular porque la mujer empezó a tener más tiempo, porque comprabas las tortillas cuando antes lo que hacías era dedicar una enorme cantidad de tiempo en hacer tortillas para el desayuno, para la comida y para la cena, para toda la familia. De repente aparecen las tortillerías donde tú puedes ir a abastecerte y traer las tortillas, y entonces la mujer contaba con tiempo extra, digamos, y esto trajo muchos cambios de diverso tipo que ahorita no les voy a platicar, pero que hay estudios que relatan todo esto de manera muy interesante. Bien, pues vamos a continuar. Acá tenemos una pregunta de Laura Ruiz, dice doctora Virginia, tengo entendido que los indígenas vieron en la resistencia a ceder sus tierras para plantar el trigo. ¿Puede darnos un ejemplo de ello? ¿Cómo dice al principio de la pregunta, perdón? Ella menciona, tengo entendido que los indígenas vieron en la resistencia a ceder sus tierras para plantar el trigo. Yo O creo sea, que que había resistencia de parte de los indígenas para plantar trigo. Sí, eso yo les dije desde un principio, fuera en sus propias tierras o fuera en tierras de españoles, había una resistencia de dar sus tierras o su mano de obra para producir un grano que a ellos no les beneficiaba ni les era atractivo. Se hizo mucho obligado y, como les mencioné yo en algún momento de la conferencia, conforme se fueron incorporando, como se fue incorporando el pan de trigo al consumo de esta población, fue que se restó la resistencia. acá Santiago Minor dice, ¿cuál es el tipo de pan que se vende en ferias y tianguis durante esa época? Y comenta, en Tlaxcala para el año de 1741 hay un documento sobre la feria de Zompantepec, en donde se manda a verificar el peso y el precio, pero no se relata el tipo de pan que se vende. Bueno, lo que tenemos muy documentado es, me encantaría conocer ese documento que cita esta persona, muchas gracias por citarlo. Lo que tenemos documentado es esos tres tipos de pan, el pan floreado, el pan común y el pan vaso, porque era el que se hacía de manera más masiva en la Ciudad de México. Pero también para el siglo XVIII tenemos información muy suelta, algunos documentos lo mencionan, que había unas indias cocoleras, así se llamaban, que iban con sus canastos a vender pan algún día entre semana al centro de la Ciudad de México, hacia fines del siglo XVIII. No especifica, pero queremos suponer que era un tipo diferente de pan, porque si les llamaban indias cocoleras era porque vendían pan que se llamaba cocol, pero no hemos encontrado más información al respecto como para poder afirmar algo. Pero me encantaría conocer estos documentos, sobre todo si son del siglo XVIII, porque estamos hablando de 1700, ¿verdad? Y por acá tenemos una pregunta de Connie. Dice, ¿había trueque para obtener los panes? Y si había, ¿por qué los cambiaba? No tenemos documentación de que hubiera trueque para obtener pan. Lo que tenemos, digo, porque realmente el pagar en la pulpería con tlacos y pilones, pues era una especie de trueque, porque no estabas utilizando moneda real, estabas utilizando unas que le llamaban ellos mismos moneda imaginaria, porque era moneda, o moneda, ¿verdad? Que la fabricaba el mismo dueño de la pulpería. Ellos hacían su moneda que decía pulpería fulanita de tal, y ellos eh, aceptaban el pago en esa moneda y daban cambio en esa moneda. Pero entonces tú solo podías utilizar esa moneda en esa pulpería. La pulpería de junto no te iba
aceptar ese tlaco o ese pilón porque no era el suyo. O sea, era una manera de tener moneda menuda que en la época escaseaba. Entonces, digo, se puede ver como una especie de trueque porque era un intercambio sin que hubiera una moneda real como medio de cambio, como si lo era el medio real. Aquí hay un par de preguntas que dejamos al final, que ya usted comentó un poco sobre ello, pero tal vez quiera abundar un poquito. Cas Manuel Alejandro. Cas pregunta, ¿había diversos tipos de panes dulces o salados con formas? Y Manuel pregunta, disculpe, ¿en qué momento aparece el pan de dulce que actualmente lo encuentras en en toda la población de México? Bueno, a la primera quizás no fui lo suficientemente específica, pero el pan era pan salado. El pan floreado, el pan común y el pan vaso era pan salado. En ocasiones encontramos documentos que hablan que en los conventos se hacían panes de regalo, así le llamaban, que nos imaginamos que eran algunos panes dulces o algunos panes que llevaban a lo mejor alguna nuez, alguna almendra, alguna cosa así, pero no era lo que se consumía, digamos, de manera regular, al menos en la Ciudad de México. Y lo segundo, esta enorme variedad de panes, creo que lo mencioné varias veces, procede del siglo XIX y sobre todo se le atribuye a la migración de franceses a México y que fue pues un mestizaje muy productivo porque se trajeron unos cuantas variantes de pan que llevaba azúcar y otros ingredientes dulces y otras formas, y es entonces cuando se empiezan a hacer estos panes de dulce en México, que hoy día, como les decía, hay, no sé, 500 variedades de pan de dulce, desde las conchas hasta las chilindrinas y etcétera, que son propiamente mexicanas. Lo que yo mencioné en algún momento en la conferencia es que este mestizaje dio lugar por ejemplo, en poblaciones indígenas, que se hacen panes de trigo, con el cereal trigo, y que son panes de ceremonias religiosas. Y ahí es donde yo hablo de esta hibridación, de esta mezcla, pero que es posterior, que es fines del siglo XIX. Tenemos una última pregunta de Vladimir. Dice, ¿tiene información para el siglo XVIII sobre las primeras formas de organización de panaderos? Y dice, y pone como los sindicatos y sus vinculaciones con el socialismo y anarquismo en el siglo XIX y XX. Bueno, muy, muy interesante pregunta porque justamente eso fue lo que yo empecé a buscar, porque cuando hablaban de gremio de panaderos, yo me imaginaba que era un gremio que agrupaba a los trabajadores de las panaderías, a los que les llamaban, los documentos les llaman los operarios de las panaderías. No, señor, el gremio era de dueños de panadería. O sea, los que se agrupaban en el gremio de panaderos en realidad eran dueños de panadería. Eso yo lo digo en varios de mis escritos. Era una asociación patronal. El gremio de panaderos era una asociación patronal, pero le llamaban gremio de panaderos, que tenía sus reglas y sus ordenanzas y sus etcétera, pero era para control de la producción del pan. Todo esto porque hay estudios muy interesantes ya de segunda mitad del siglo XIX sobre la fuerza que tuvieron algunos sindicatos de panaderos muy importantes. Me ha tocado estar en algunos exámenes profesionales, pero es muy, muy posterior. El gremio de panaderos colonial era una asociación patronal, era el gremio de dueños de panadería, que fue lo primero que a mí me sorprendió, ¿verdad? Porque pues eso no es lo que uno entiende por gremio. Se agregan Pues, dos preguntas más, doctora, y ya, ahora sí nos despedimos. Dice por acá, pregunta Cas, ¿qué tipo de levaduras se usaban? Y de una vez
bueno, lo del pan sobrante creo que usted ya nos explicó, pero pregunta por acá si podría decirnos qué se hacía con los sobrantes. Bueno, yo les platiqué que hay información de que se usaba levadura de cerveza o cerveza, ¿verdad? Inclusive desde los egipcios. En el siglo XVIII, en las panaderías mexicanas, no tenemos ningún registro que hable, porque toda esta información la sacamos sobre todo de un ramo que se llama Real Audiencia Fiel Ejecutoria Panaderías, del Archivo Histórico de la Ciudad de México, de otro que se llama Pósito y Panaderías, y bueno, y de otros molinos y tal. En ningún caso se habla de un ingrediente específico para leudar, para leudar el pan, para hacer lo que suba. Lo que sí se dice es que se guardaba como masa madre y con esa se hacía, o sea, esa masa madre se fermentaba y eso era lo que permitía que la nueva masa tuviera un fermento, pero era propio de la fermentación de la masa elaborada días anteriores. Pero no se habla de un fermento en específico que fuera algún tipo de levadura. Y la segunda pregunta, como les dije, todos los restos, no de restos de pan, yo hablo de restos de la molienda, restos del cernido, con todo eso es que se hacía el pan bajo, pan baxo, pan vaso, que era el pan más barato y más corriente, digamos, de los que producían las panaderías novohispanas a finales del virreinato. Pues muchas gracias. Doctora, pues ya nada más nos preguntan acá si todavía se puede conseguir su libro y en dónde lo pueden localizar, este que tiene sobre el pan, para que puedan consultarlo nuestros oyentes el día de hoy. Pues todos estos fueron varias publicaciones que salieron en diferentes lugares, pero el libro principal, los libros principales, hay otros sobre precios del trigo también en el siglo XVIII, el de los molinos, el del mercado del trigo en el siglo XVIII, todos esos se publicaron en la institución en la que yo trabajo, en el CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que se encuentra en el centro de Tlalpan, en la Ciudad de México. No sé si estén agotados porque ya son un poco viejitos, pero si los encuentran, pues los venderán a precios muy baratos. Yo lo estuve buscando a ver si lo encontraba digitalizado, porque ya estas cosas deberían estar todas digitalizadas y no lo está, pero en el CIESAS podrían encontrarlo. Doctora, pues muchas gracias a nuestros asistentes en nuestra transmisión de Facebook, en el canal de YouTube. Pues agradecemos que estén por aquí y los esperamos en nuestra próxima sesión. Recuerden que será el 3 de mayo, viernes 3 de mayo, con la conferencia Lexicografía Mexicana, el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina de 1555 y el vocabulario en la lengua de Michoacán de 1559 que impartirá nuestro académico de número, el doctor Rodrigo Martínez Barax. Pues sin más, nos despedimos y los invitamos a que sigan las transmisiones de la academia. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención y sigan las conferencias de la academia. Van a aprender mucho. Buenas tardes.